Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo. Ayer vimos una pequeña introducción a el tema de metodología. Y básicamente vimos dos conceptos. Uno es que la forma de educación de Dios es el autogobierno. Dios diseñó al ser humano para que se autogobierne. Lo creó a su imagen y semejanza para que fuera libre. Pero ¿cómo el ser humano es libre? Cuando la verdad lo hace libre. Pero ¿cómo la verdad lo hace libre? Cuando conoce la verdad, ¿cierto? Eso dice Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea que no somos libres por el conocimiento de la verdad, ¿sí? Porque va a pasar la ciencia y a la larga va a quedar la fe, la esperanza y el amor, pero a la larga va a quedar solo el amor. Pero el pueblo pereció porque no tuvo conocimiento, ¿cierto? Eso dice también la palabra. Entonces, sí debemos conocer las revelaciones de Dios. Conocer quiere decir íntimamente, es decir, hallar la verdad primera, hallar los principios, lo íntimo, lo básico. Eso es conocer. Y podemos conocer la verdad si la razonamos por nosotros mismos. Pero una vez conocemos la verdad, ¿sí? Es decir, entendemos la verdad, ¿sí? Sabemos que esto es verdad, aún somos libres ante la verdad. Porque podemos ver la verdad, razonar la verdad y decidir ir en contra de la verdad. A veces decidimos ir en contra de la verdad por ignorancia, ¿sí? No, es que vivíamos juntos en concubinato, ¿sí? Aquí le llaman unión libre, pero unión libre es una bonita palabra para decir concubinato. Pero la palabra bíblica es concubinato. No, vivíamos en concubinato, pero no sabían la ley. No sabía que había que casarse. Pecaron, actuaron en contra de la ley de Dios, pero por ignorancia. No son excusados, porque ahí estaba la tierra y por lo tanto podían razonar las leyes de Dios, dice Romanos 1. Por lo tanto, ninguno de nosotros tenemos excusa. Pero es diferente haber pecado por ignorancia a haber pecado conociendo la verdad y a voluntad, como dice en Pedro, que una vez conocemos la verdad, si pecamos a voluntad conociendo la verdad, no hay más remisión por nuestros pecados, ¿cierto? Eso dice la palabra. Entonces es diferente cuando yo conozco la verdad y decido ir en contra. Porque yo ya razoné la verdad, pero aún soy libre para obedecerla o para desobedecerla. ¿Qué pasa cuando razono la verdad y la obedezco? La verdad me va a hacer libre, ¿cierto? Y eso es lo que quiere, y eso es lo que es el autogobierno. Entonces Dios diseñó al ser humano para que se autogobernase. La educación providencial básicamente se basa en que todo lo que hace tiene que ver con el autogobierno del individuo para luego formar el carácter de Cristo en ellos y luego su conciencia, ¿sí? Entonces cada uno es un individuo, que es el principio de individualidad, libre, que puede razonar. Cada ser humano, Dios trabaja con cada individuo, ¿sí? Y ese individuo puede razonar la verdad y decidir obedecerla, es decir, autogobernarse. Pero la práctica del autogobierno, ¿sí?, va a generar el carácter, ¿cierto? Es decir, para hacer una ilustración sobre ello, soy el mentiroso del pueblo aquí, soy mentiroso de Magdalena. Entonces, nadie va a hacer negocios conmigo porque yo soy el mentiroso. Pero un día leí en Éxodo 20, no mentirás. Eso es un principio bíblico, ¿cierto? Y decidí que no voy a volver a decir más mentiras. Entonces empecé a decir siempre la verdad, pero nadie me cree porque yo soy el mentiroso del barrio. Entonces nadie me cree. Entonces todo lo que digo la gente cree que es mentira. Pero perseveré en mi autogobierno y seguí diciendo la verdad. Cosa que a los 6 meses de tomar esta decisión, ya la gente dice, oiga, a veces dice la verdad. Al año dice, la mitad de las veces dice la verdad, últimamente ha dicho la verdad, pero acuérdate que es mentiroso. Y ya al año y medio entonces dicen,
La mayoría de veces está diciendo, está como cambiando este muchacho. Y a los 2 años cambió. Sí, ahora dice la verdad, ya no dice mentiras. Es decir, que produjo el autogobierno un carácter de Cristo. Se parece a Cristo en algo. ¿Qué carácter produjo? El carácter de veracidad. La cualidad de carácter de veracidad, ¿cierto? El autogobierno va a generar el carácter. Pero cuando yo digo, oiga, ya tengo veracidad, ahora todo lo que hablo, la gente confía que es verdad, por lo tanto, entonces puedo hacer negocios con la gente, por lo tanto, es mejor ser veraz que mentiroso. Por lo tanto, formo mi conciencia, qué es lo bueno y qué es lo malo. Bien, de acuerdo a Dios. En esos 4 pasos, ¿sí? En eso se basa la educación providencial, en cómo fomentar el carácter en cada cosa que hacemos en nuestra educación en casa. En cada cosa, cómo fomentar el autogobierno para que ellos mismos produzcan el carácter de Cristo y la conciencia, sepan qué es lo bueno y lo malo. Entonces, esa es la idea de la educación providencial. Entonces, ayer dimos un ejemplo. Estoy como recapitulando ayer para conectarnos con hoy. Que el hijo tiene que tender la cama. Entonces tú le enseñas que tiene que tender la cama porque hay que tener orden, porque es una cualidad del carácter de Cristo, porque es bueno una alcoba ordenada y es malo una alcoba desordenada. Es bueno ordenar los juguetes y es malo tener los juguetes desordenados porque cuando vas a buscar algo, pues no lo vas a encontrar. Entonces él debe obedecer el tender la cama por el hecho de entender el principio, que es un principio de orden, de estética, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si, aunque tú le explicas, le das todas las evidencias para que él razone, decide no obedecer la verdad? Si tú ves que decide no obedecerla, ¿sí? Entonces tienes que seguirle enseñando la verdad, pero él puede perder privilegios, ¿sí? No quiere decir que tú le des de una vez, si no haces esto, te quito esto, no. Tú tienes que enseñarle cuál es el principio. Pero como ves que él no se autogobierna bajo el principio, bien, tú le sigues enseñando el principio, pero va a perder libertad en otras cosas. Y si aún sigue siendo obstinado, entonces necesita aún más gobierno externo, que es la vara. Ese es el autogobierno. Pero si él razona el principio bíblico y entiende que es mejor tener los juguetes ordenados o la cama tendida, entonces se va a autogobernar, ¿sí? Fácilmente, porque dice, esto es mejor, esto me genera más libertad. Bien, ese es el autogobierno. En el salón de clase, lo mismo, en cada materia, ¿sí? En cada clase, él va a poder razonar cuál es la verdad y decidir obedecerla. Es decir, la cree, pero de ahí en adelante que la cree, la va a practicar afuera, ¿sí? Le va a servir para su vida, se va a autogobernar bajo esa verdad. Y esa es la idea de autogobierno. Luego hablamos de constitución de clase, vimos algo de las señas, eso es más largo, pero vimos que tenemos que tener unas leyes, ¿cierto? Eso fue lo que vimos luego. Para hoy, entonces vamos a ver la segunda y tercera parte del razonamiento bíblico. El método de razonamiento bíblico es el método cristiano histórico. En la historia lo que vemos es cómo educaron. ¿Y cómo educaron los cristianos para producir libertad? Fue bajo este método. Del método de razonamiento bíblico provino luego el método científico. Razonamiento bíblico no es solo razonar la Biblia. Empieza con razonar los principios que están en la Biblia. Pero como el nombre lo dice, razonamiento bíblico, podríamos decir no solo es razonar la Biblia, no. Es la forma en que yo razono la Biblia, la entiendo, uso la hermenéutica, ¿sí? Para entenderla, aplicada a la Biblia y a cualquier otro registro, cualquier otro texto, cualquier otra cosa. Debo llegar a una conclusión razonable. Razonable. ¿Cómo entonces tú sabes de conclusiones razonables? Porque las conclusiones razonables es lo que aumenta tu fe. ¿Cómo llegas a conclusiones razonables con Dios? Tienes que haberlo conocido, tienes que haberlo visto, experimentado, saber en esa comunión con Dios cómo es Él. Dios siempre es justo, dice la palabra. Dios es justo. Entonces, si en algún momento tu pensamiento te está diciendo que Dios es injusto, tu pensamiento está mal, porque Dios siempre es justo. Porque Dios le diste entonces al hombre el protagonismo de novela y a la mujer no. Podrían pensar las mujeres. No, no es cierto.
les dio dos labores diferentes, igual de importantes ambas. Porque a veces las mujeres creen que por ser ayuda, entonces son menor, ayudar allá a recoger los platos y no más. No, son iguales de importantes, ¿sí? Si el hombre, si su esposa no es ayuda idónea para él, ese hombre no funciona, porque son iguales de importantes. Pero uno podría decir, no, Dios es injusto, ¿sí? Por muchas cosas que pasan en la Biblia, pero ninguna de las cosas que pasan en la Biblia presenta a un Dios injusto. Presenta a un Dios justo y muy, muy misericordioso. Cuando tú entiendes, dices, no, nos merecíamos más. Sí, nos merecíamos toda su ira, ¿cierto? Pero Él fue misericordioso y por gracia estamos acá. Entonces, como vivimos en hermenéutica, la Biblia se va a confirmar a sí misma. Cuando tú empiezas a entender los principios bíblicos, empiezas a entender cómo es la realidad, cómo fue que Dios desarrolló la realidad. Y llegas a conclusiones razonables. Entonces dice que Dios provee. Eso dice. Pero otra cosa es decir, sí, ahí dice, pero otra cosa es ver que Dios te provea. Es otra cosa totalmente diferente. Por eso tienes que tener una certeza de cómo es Dios. Pero para tener la certeza, que es la fe, ¿cierto? La certeza, ¿sí? ¿Cómo estás seguro? Porque tuviste que conocerlo a Él, conocer la verdad, que es Cristo, y obedecerla. Cuando tú obedeces lo que Dios te dice, esa verdad, ¿sí? En ti te va a hacer libre. El Señor te va a hacer libre. Bien, entonces vimos la Constitución. El método, como dijimos, tiene tres partes. Tiene las leyes, que es la constitución de clase. Tiene también el método de la clase, que es lo que se conoce como las 4 R's, y cómo registrar nuestro razonamiento, que es la metodología del folder de registro. Entonces vamos a empezar con las R's. En la historia, cuando... Aquí tengo que explicar unos 10 minuticos un poquito para que ustedes razonen el método. Voy a hacerlo a toda, vamos a ver cuánto nos demoramos. Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. ¿Eso qué quiere decir? Imagen es algo igual a Dios bajo un razonamiento. Eso es una imagen. Algo igual bajo un razonamiento. Aquí me están filmando en esta cámara. Entonces, la imagen que está recibiendo el receptor cuando vean este video es una imagen de algo igual, o sea, de lo que está sucediendo acá, bajo un razonamiento que se llama cámara, se llama diseño, se llama lente, se llama marca tal la cámara. Ese es el razonamiento. Alguien tuvo que razonar cómo hacer esa cámara para producir una imagen. Imagen es lo mismo de Dios bajo un diseño de Él sobre nosotros. Entonces, nosotros tenemos la misma forma de pensar de Dios. Mismo razonamiento de Dios, eso es imagen, ¿sí? Cuando estamos tristes, así Dios está triste, imagen. Cuando estamos felices, así Dios está feliz, ¿sí? Cuando tenemos ira, así es la ira de Dios. Pero la semejanza es la cantidad. Nosotros solo podemos razonar un poquito, ¿sí? Dios puede razonar todo. Esa es la semejanza, ¿sí? Razonamos de la misma forma, pero no razonamos todo lo que Dios razona. Dios razona en todas, por encima de todas las dimensiones. Nosotros solo razonamos en 3, largo, ancho y alto. ¿Ven? Entonces, nosotros sentimos la tristeza como Dios la siente, pero los grados de tristeza no son iguales. Dios puede estar re triste. Nosotros no, solo tenemos unos límites. Cada día en el mundo mueren 70,000 personas sin Cristo. Eso es como si se te murieran 70,000 hijos a ti. Si una de las niñas se cae y se raspa, ya uno se preocupa. Yo ayer aquí estaba con la niña aquí en el parque, pero yo me paniqueo cuando la niña está en el parque. Entonces, con mi esposa tenemos un acuerdo que yo nunca la llevo al parque. Porque a mí me da cosa que se caiga, que sí, entonces estoy estresado. Y como yo no me puedo estresar por problemas cardíacos, entonces no la llevo. Pero ayer la niña estaba y yo, ay. Entonces dije, bueno, vamos a respirar, vamos a estar tranquilos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Sí? Porque me preocupa que le pase algo. Y entonces cuando le pasa algo estoy triste. Pero a Dios le pasa eso 70,000 veces diarias. Y no solo que se rasparon, sino que se murieron para toda la eternidad. ¿Bien? Entonces, ¿qué tan triste está Dios? Muchísimo. Pero también cada día hay 110,000 personas que confesan a Cristo como Señor y Salvador.
en el mundo. Entonces Dios está feliz, mucho más feliz que cuando nosotros estamos súper felices. Entonces, es la misma forma, esa es la imagen, pero los grados son diferentes. Bien, entonces Dios nos hace libres. ¿Para qué? Para que nosotros podamos decidir en nuestra voluntad seguir sus principios. Bien, pero el hombre decide ir en contra de Dios, decide no autogobernarse y peca. Al pecar, pierde la comunión con Dios a través del Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces Dios empieza un plan para restablecer esa comunión con Él. Y esa es la historia, el plan de Dios para restablecerse con nosotros, la historia antes de Cristo. Y en ese plan escoge una nación, la peor que había, la peor familia que había, ¿sí? Que es la familia tramposa, mentirosa, Jacob, ¿cierto? Y decide que ya no se va a llamar tramposo, mentiroso, sino Israel, luz a las naciones. Y trabaja con esa familia para hacer una nación que le prometió a Abraham para que fuera luz para todos y a través de ellos todos tengamos bendición. Bien, ese es Israel. Entonces con Israel aprendemos a entender qué es una nación. Dios piensa en individuos y en naciones, es la forma en que Él piensa, individuos, naciones. Entonces, ¿qué es una nación? Ahí está con Israel todo el Antiguo Testamento. ¿Qué es una nación? ¿Qué fue lo bueno? ¿Qué es lo malo que pueden hacer? Todo es. Pero cuando viene Cristo, en el momento justo, viene el Señor y ahora, ¿sí?, ese concepto, ¿sí?, de luz a las naciones está en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos luz para la localidad, ¿cierto? Cada uno de nosotros. Y luego, con los Estados Unidos, esta gente quiere hacer una nación, pero como dice la Biblia, entonces Dios con los Estados Unidos nos enseña qué es una nación cristiana. Pero en Israel nos enseñó que las naciones tienen 7 partes, todas las naciones tienen 7 partes. Cada nación tiene 7 partes porque la ley que Dios le dio a Israel a través de Moisés fue dada en 7 códigos de leyes. Un código es una reunión de leyes y fueron 7. Había unas leyes para la familia, otras para la iglesia, otras para la educación, otras para los negocios. El código más grande fue el de los negocios, el más pequeño fue el de la educación. Luego leyes para comunicar la verdad, leyes para las celebraciones que tenían que hacer, las fiestas, todo esto. Y leyes para el gobierno, cómo debían gobernarse. Cada una de esas 7 partes está en cada nación. Entonces, con los Estados Unidos, cada una de esas 7 partes, ellos las inician con la Biblia. Entonces, yo quiero saber qué es educación cristiana. Tengo que ver cómo Dios la reveló al mundo a través de los Estados Unidos. No porque ellos sean más que nosotros, ninguna nación es más que nadie. Son iguales ante Dios. Pero ¿por qué entonces son diferentes las naciones? Porque unas tienen más libertad que otras, porque han obedecido más la verdad que otras, se han autogobernado más que otras. Entre más lejos esté de los principios, menos libertad va a tener. Entre más cerca de los principios, pues más libertad va a tener. Entonces, educación cristiana, a través de los Estados Unidos, se revela cuando Noah Webster quiere saber cómo hacer para sostener una república. Porque ellos iban a hacer una república, que es la forma de gobierno de Dios fuera del individuo. El individuo es autogobierno, pero todo lo demás del individuo se llama república, donde hay representación, gobierno por representación. Representación del público. Entonces, ¿cómo hacer para hacer una república si llevamos 3.700 años con reyes en todas las naciones? Desde Samuel, desde el tiempo de Samuel. ¿Cómo hacer para hacer una república? La única forma para que la siguiente generación no quisiera volver a ser fiel al rey de Inglaterra era que sepan que es una república, que fueran educados en que la Biblia dice que es una república y no una monarquía, lo que debe gobernar la nación. Pero ¿cómo hacemos para que la siguiente generación sepa la verdad? Tenemos que enseñarle lo que dice la Biblia. Es decir, que tenemos que enseñarle. Entonces Webster dice, ¿y cómo hicieron para enseñarle donde hubo libertad? Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, ¿cómo fue que conocieron la verdad? Y él encuentra cómo fue que se enseñó. Y se enseñó de esta forma que vamos a ver hoy. ¿Sí? Se enseñó haciendo que la gente razonara por sí mismo. Porque cuando tú razonas por sí mismo, eres responsable tú mismo. Porque antes de Moisés había ley, pero no estaba escrita.
pero había ley. ¿Quién dictaba la ley? Era una tradición oral a partir de los padres por la línea de la primogenitura. Eso era lo que había. Pero ¿qué pasa si mi papá es el borracho del barrio y no me contó? Yo tendría excusa ante Dios, ¿cierto? Pero no había excusa, porque ahí está la creación. Y usted a través de la creación puede llegar a Dios, a razonar que hay Dios. Bien, entonces ellos contaban la ley, pero una vez está escrita, ya cada uno, cada individuo es responsable ante ella. Pero ¿cómo es responsable? Cuando puede leer y escribir la ley. Por eso, leer y escribir es la segunda decisión más importante en la vida. La primera decisión más importante en la vida es confesar a Cristo como Señor y Salvador. La primera. La segunda es aprender a leer y escribir tu idioma. La tercera, ya bueno, ya ahí sí vas a ser soltero o casado, esa es la tercera. Sí, el resto, sí. Pero la segunda es aprender a leer y escribir tu idioma. Porque si la palabra de Dios está en tu idioma, entonces tú puedes no solo saber que hay Dios, sino tener comunión con Él, ¿sí? Y si la palabra de Dios no está en tu idioma y tú sí sabes tu idioma, entonces ¿qué haces? Aprender otro idioma donde sí esté la palabra de Dios para traducirla a tu idioma, ¿sí? Para que haya libertad para tu nación. Entonces, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, que es Noah Webster, empieza a investigar cómo fue que se produce la libertad, cómo fue que las siguientes generaciones donde hubo libertad la sostuvieron, cómo hicieron para sostener la libertad, para que no se perdiera, es decir, cómo enseñaron a la siguiente generación. Y él encuentra en la historia, ¿sí?, que hubo un método, que donde hubo libertad, siempre se enseñó de la misma forma. Entonces solo hay dos opciones lógicas para esa conclusión de lo que él ve en su investigación de más de 40 años. Dice, las dos únicas observaciones lógicas son o que todos los que sostuvieron la libertad estuvieron en un salón de clase aprendiendo cómo se hace, ¿sí? Pero se descarta porque Webster vio eso en un periodo mayor a 120 años de diferencia y no podemos vivir más de 120 años según la palabra de Dios. Entonces no pudieron estar todos juntos reunidos. Entonces la segunda es que alguien externo a nosotros tiene un método para producir la libertad, es decir, Dios. Dios tiene una forma de producir la libertad en una nación y es enseñándole los principios para que la siguiente generación los razone. Y él descubre que se hace a través de estos pasos. Entonces es lo que se conoce como las 4 R's. Y esta es la forma como usted va a hacer una clase. Pero no es, yo lo voy a enseñar primero, pero no es lo primero que vamos a hacer en su homeschool. Porque primero debemos ver qué es lo que voy a enseñar. ¿Qué voy a enseñar yo? No en cada hecho homeschool, educación en casa. ¿Qué enseño? Entonces, ayer vimos un poquito las edades y básicamente, para empezar, pues nosotros tenemos la idea del colegio, entonces traer todas las materias del colegio a la casa. Pero si vemos ahí en la Biblia, lo que les enseñaban era su oficio. Eso es lo que le enseñaban a los hijos, el oficio de la familia. De ahí vienen los apellidos, ¿sí? ¿Correcto? De ahí vienen los apellidos, ¿sí? Del oficio que tenían, ¿cierto? Entonces, el apellido Zapata, pues, ¿qué hacía? Zapatos, ¿sí? ¿Correcto? El apellido Molina, ¿qué hacía? Pues tenía un molino, ¿sí? Entonces, de ahí vienen los apellidos y luego la segunda parte de los apellidos son de topónimos, que es de donde vivía la gente, ¿sí? Y la tercera parte de los apellidos es el linaje, que son los apellidos terminados en EZ, ¿sí? Rodríguez es el hijo de Rodrigo, ¿sí? González es el hijo de Gonzalo, ¿cierto? Ramírez es el hijo de Ramiro, ¿cierto? Fernández es el hijo de Fernando, ¿sí? Y así, ¿bien? Pero ellos enseñaban su labor a la siguiente generación para mantener sus negocios, ¿bien? ¿Cómo enseñaban? Entonces, uno diría, entonces voy a aplicar esto de una, pero no, usted primero tiene que ver cómo son sus hijos y primero, ¿sí?, tiene que enseñarle, ¿sí?, a sus hijos, cuando va a empezar a hacer por primera vez, algo que tenga que ver con ellos, ¿sí? Por ejemplo, ya tenemos una clase al menos el primer mes que se llama Constitución de clase,
¿sí? Biblia tenemos, ¿sí? Y de ahí para allá hay unas materias fundamentales de la revelación de Dios y de las cuales se desprenden todas las demás. Y básicamente son 3 las materias fundamentales. Vamos a leer el versículo, vamos a ir a Hechos 17, 26, 27. Vamos a leerlo. Ese versículo es muy importante porque nos narra cuáles son las materias fundamentales del currículo. Ahí están. Entonces vamos a ir a Hechos 17, 26, 27. Lo voy a leer yo para que quede en la grabación, pero usted sígalo en su Biblia. ¿Correcto? Hechos 17, 26, 27. Dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios está hablando acá a través de Pablo, diciendo que Dios hizo a todos nosotros del mismo linaje, es decir que no hay raza, sino solo somos la humanidad. Es decir que no hay nadie superior a otro, es decir que todos somos iguales, ¿cierto? Ante Dios. Pero yo veo gente más libre que otra. Nosotros creyentes somos más libres que los paganos, ¿cierto? Y entre nosotros hay unos más libres que otros, ¿cierto? Pero todos somos iguales ante Dios. ¿Y para qué los hizo? ¿Para qué hizo la humanidad? Para que habitara sobre toda la faz de la tierra. Y les prefijó el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que de alguna manera, así sea palpando, le hallen. Es decir, que Él está ahí al lado, está cerca, no está lejos, y así sea palpando, tú le puedes hallar. Es lo que dice la palabra. Es decir, que no es difícil hallar a Dios, es muy fácil. Así sea palpando, sin mirar, sin razonar, puedes entenderlo, ¿sí? Porque Él está ahí al lado. Pero ¿cómo entonces tú puedes, así sea palpando, ¿sí?, hallarlo? Porque Él les prefijó sus límites y sus tiempos. ¿Qué son los tiempos? Los tiempos es la historia. Esos son los tiempos. Porque todos los conocimientos son históricos, porque Dios ya los reveló. Entonces vamos a estudiar cualquier materia, todo lo que vamos a estudiar ya pasó, ¿sí? Está en la historia. Entonces, esos son sus tiempos. De prefijar los tiempos, no quiere decir que Dios decidió que ayer hubiera un atentado terrorista. Él no puede decidir el mal. Es Dios, ¿cierto? Nunca es malo, solo bien. ¿Él qué decidió? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo nos da a nosotros? Esos son nuestros tiempos. Y a través de llamar personas, Él va afectando y cambiando la historia para que la gente sea libre y libremente pueda decidirse por Él. Él va buscando libertad para el ser humano a través de la historia. Pero no es que Él la cuadre, sino nos llama para hacer nosotros el trabajo para Él, ¿sí? Entonces, si Dios te dice algo y tú no obedeces, pues Dios le está diciendo también eso mismo a otro, y de alguno va a obedecer, ¿sí? ¿Correcto? Alguno tiene que obedecer. Entre más obedezcamos, más rápido somos libres. Pero entre menos obedezcamos, se demora más, ¿sí?, la libertad. Pero como Dios es eterno, a Él no le importa si pasan 100 años o 10. ¿No es que es eterno? Nosotros no. O sea, a nosotros sí nos importa, pero a Él no. Para Él es lo mismo. ¿Bien? Porque es eterno, no tiene tiempo en años. Entonces Él determina los tiempos, que es la historia, y lo otro que hace es determinar sus límites de habitación, es decir, la geografía. Esas son las dos más básicas, porque a través de esas dos, así sea palpando, yo sé que hay Dios. Si tú razonas la geografía o razonas la historia, entiendes que hay Dios, necesariamente. Por eso el ataque de no enseñar historia. Porque cuando tú enseñas historia, entonces ves a Dios.
Porque ves cómo Dios revela su verdad y cómo el ser humano la obedece o la desobedece. Entonces, historia, geografía son claves. Se enseñan en todos los años del currículo. ¿Sí? Nunca, o sea, siempre vas a tener en cada año de tu educación en casa, historia y geografía. Entonces, el conocimiento es como un tren, donde tiene vagones y tiene una locomotora. La locomotora del conocimiento es la teología. Es la que lleva todos los demás conocimientos. Pero ese tren va sobre una carrilera, ¿sí? Sobre una carrilera, que es la geografía. No, la historia. La historia es la carrilera, donde va todo el conocimiento. Y esa carrilera está sobre una tierra, que es la geografía. Entonces usted tiene que tener un conocimiento histórico, uno geográfico y uno teológico, como base. ¿Bien? Entonces el conocimiento teológico es la clase de Biblia, ¿sí? Pero no es la misma clase de cuando les leemos a los hijos la Biblia, no es el altar familiar, no es la lectura que hacen los padres a los hijos, no. Es una clase de Biblia desde el punto de vista académico, donde vamos a entender lo que está pasando, vamos a ver. Entonces tienes una clase de Biblia, tienes una clase de historia y geografía, eso va transversal en todo el currículo. Las tres básicas son esas. Bien, ¿qué es lo que vemos en Hechos 17? Dios es el que está haciendo las cosas, es el conocimiento teológico, pero lo que está haciendo es historia y geografía para que en alguna manera le hallemos, ¿sí? Entonces, nuestra fe se va a acrecentar, ¿por qué? Por escuchar, por el oír de la palabra, ¿sí? Y eso se va a dar por lo que tú haces como familia, pero también por tu clase de Biblia de la educación en casa. Pero son diferentes clases. La clase de Biblia de la educación en casa es una clase académica, ¿sí? Donde estamos estudiando un libro o una biblioteca, que es la Biblia. Y además por la historia y por la geografía. ¿Sí? Estos son transversales. Y eso es lo que habla acá la palabra. Aquí no habla de que yo así sea palpando, puedo hallarlo por cualquier otra ciencia. Pero en Romanos 1 habla que ahí está la creación, por lo tanto tú no tienes excusa. Es decir, que con cualquier materia tú puedes llegar a Dios. Pero las que son más obvias es historia, geografía y teología, ¿sí? Entonces esas son la base de tu currículo. A partir de esas se va a desprender todas las demás materias. Entonces tú puedes empezar con esas. Pero además debes empezar con cosas que tú veas que le hacen falta a tu hijo. Por ejemplo, puedes tener al inicio del homeschool. Estoy hablando solo cuando va a iniciar, sin importar la edad a la cual lo van a hacer. Usted necesita que él tenga autogobierno, que tenga carácter. Entonces, esto vamos a hacer, en lugar de hacer clase de ciencias naturales, vamos a ver este semestre carácter, ¿sí? Usted necesita que él tenga disciplina espiritual o disciplina para la educación en casa. Entonces usted tiene que orar y Dios le va a decir qué clase, ¿sí? De ahí para allá, usted puede empezar a montar las siguientes clases. Hay un componente de la matemática, hay un componente de las ciencias naturales y un componente del lenguaje. Son los tres. Y el cuarto, las artes, ¿sí? Bien, esos son los 4 componentes. Y todas las demás materias, ¿sí? O todas las materias se llaman ciencia. Ciencia es la descripción de la creación. Esa es la ciencia. Entonces, yo puedo ver todas las materias. Todas. Las que yo quiera, yo puedo enseñarle. Hay muchas materias que en el colegio no se enseñan, que yo puedo enseñarlas, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo enseñarle meteorología, ¿sí? Para saber cuándo llueve y cuándo no. Si mi hijo está interesado, bueno, te vamos a dar este bimestre, porque tú puedes hacer materias por bimestres, ¿sí? Este bimestre vamos a ver meteorología, ¿listo? ¿Sí? Puedes saberle filmación, vamos a hacer filmación, vamos a aprender a filmar, ¿sí? Vamos a tener algún arte, entonces música, ¿sí? O cualquiera de las artes. Pero básicamente después del componente inicial, que es historia, geografía y teología, usted tiene que tener al menos, bueno, y algo diseñado especialmente que Dios le diga para su hijo, eso sí es individual, al menos una materia de cada una de las 4 ciencias. Entonces hay 4 ciencias. Yo no sé qué tan largo tengo aquí el micrófono, pero bueno, ustedes van a ir escribiendo ahí, yo les voy diciendo. Hay 4 ciencias. Ayer hablamos de una, las ciencias básicas. Ese póngale el número 4. Deje 4 renglones, póngale el número 4, ciencias básicas.
Las ciencias básicas son las más fáciles, ya dijimos, pero para nosotros son las más difíciles, pero porque no las hemos razonado. Pero cuando usted razona las ciencias básicas, que son la química, la física, la matemática, la estadística, esas ciencias son básicas porque son la base de las otras, pero su forma de pensar es la más sencilla. En cualquiera de esas materias, la forma de pensar es A más B igual a C. ¿Se acuerda de eso? Es decir, le dan dos variables y usted tiene que hallar la tercera. Así piensan. El pensamiento es lineal. Es decir, que alguien que trabaja en ciencias básicas piensa linealmente. Pues esto más esto tiene que dar esto. No hay forma que de otra cosa. Es decir, que por eso también se le llaman las ciencias exactas. Porque A más B siempre va a ser C, aunque realmente solo hay dos ciencias exactas. Hay dos ciencias exactas que son la aritmética y la química. Porque en física, en estadística, asumimos cosas para que funcione la matemática. ¿Ven? En cálculo, en trigonometría, asumimos cosas para que funcione. Por ejemplo, un ejemplo de trigonometría es que la función tangente, asumimos que la función tangente toca el eje para poder darle un valor. La función tangente es una que es casi pegadita al eje, pero nunca lo toca. Pero tenemos que asumirlo para que nos dé la matemática. Pero en química ni en aritmética tú nunca asumes nada. Siempre es igual. A más B igual a C. En aritmética 1 más 1 siempre es 2. No hay forma. Siempre es exacto. Y en química también, ¿cierto? Una mol de hidrógeno, ¿sí? Una mol de hidrógeno con 2 moles de hidrógeno con 2 moles de oxígeno producen una mol de agua y vapor de agua, ¿cierto? Y oxígeno. Eso es lo que produce, siempre, siempre, nunca falla. Entonces, esas son las ciencias más básicas, tu pensamiento es lineal, ¿sí? Es decir, que si tú aprendes a hacerlo, siempre vas a poder resolver los problemas porque te dan siempre dos valores y tienes que hallar el tercero. Esa es la 4, las ciencias básicas, las más fáciles. Pero luego hay unas ciencias más difíciles. Esas ciencias se llaman las ciencias del cuidado. Cuando yo tengo que cuidar a otros porque tienen que ver con sistemas. Por eso cuando alguien se enferma, el médico lo que hace es un diagnóstico. Dice, de acuerdo a esto usted puede tener esto, pero no sabe. Entonces, ¿qué hace el médico? Exámenes. ¿Y qué son los exámenes? Ciencias básicas, química, física, ¿sí? Eso es. Estadística a veces, ¿sí? Eso es. Y basado en esas, entonces puede interpretar. Esas son las ciencias del cuidado, donde vemos que hay materias como la medicina, como la fisioterapia, como la odontología, todo lo que como la gerontología, cualquier cosa para cuidar a otros, ¿sí? Veterinaria, todo eso. Esas son ciencias del cuidado que se basan en sistemas. Sistema digestivo, sistema nervioso, sistema... ¿Qué es un sistema? Ya no es A más B igual a C, sino es, esto tiene que funcionar para que esto funcione, para que esto funcione. Entonces ahora estás pensando en sistemáticamente, es decir, procesos. Pero luego, ese póngale 3, numeral 3, encima ahí en el renglón. Pero luego hay otro que es el número 2, que son las ciencias humanas. En las ciencias humanas ya no dependes ni de un pensamiento lineal ni de un sistema, sino dependes de la voluntad del hombre. Y como tú no sabes qué van a decidir, ¿sí? Cuando estás casado tú no sabes qué va a decidir la esposa. Y cuando tú estás casada no sabes qué va a decidir el esposo. A medida que lo conoces, sabes más o menos cómo puede decidir, ¿cierto? Pero dependes de la voluntad de la gente. Entonces es mucho más difícil pensar, porque depende de que la gente decida. Tú no puedes hacer nada para que otro decida lo correcto o lo incorrecto. La gente tiene que decir, sí, yo lo hago. Porque la voluntad solo depende de ti mismo. A ti te pueden estar torturando, ¿sí? Y tú puedes decir no, o puedes decir sí, ¿cierto? Entonces, las ciencias humanas dependen de la voluntad de la gente. Muy difícil. En las ciencias humanas están la sociología, la antropología,
el derecho, el gobierno, ¿sí? La psicología, ¿sí? Ciencias muy difíciles, no puedes predecir lo que pase. Te toca decir la mayoría de veces, la economía es una ciencia humana. Tú no puedes saber qué pase. Yo pensé que hoy el dólar iba a subir. ¿Por qué? Pues porque hubo un atentado ayer. Entonces el dólar tiene que subir y el peso tiene que bajar porque estamos en la olla. Hay inseguridad. ¿Qué pasa con el dólar? Bajó. Pero ¿cómo así? No es lógico que pase eso. Sí, pero eso fue lo que pasó. Entonces no es predecible. Depende del otro. ¿Sí? La ciencia humana más difícil, mujeres. Esa es la ciencia humana más difícil de todas. Difícil de saber, difícil. Porque tiene mucho componente emocional. Las mujeres, por las emociones, tienen mucho componente sobre su voluntad. Y a veces también hormonal. Entonces, hay otra ciencia más difícil, que son las artes. Esas son las ciencias más difíciles de todas. Las artes. Cuando alguien es un artista, tuvo que haber pensado como los otros para poder expresar, ¿sí?, a través de las artes el pensamiento. Las artes son la mejor expresión del mejor pensamiento. Esa es la definición de las artes. ¿Cómo expresar el mejor pensamiento? ¿Quién es el mejor pensamiento? Pues Dios. Y las artes es la mejor expresión del mejor pensamiento. ¿Por qué es la mejor expresión? Porque implica todos los otros tres razonamientos. ¿Sí? Entonces el artista tiene que razonar las otras tres formas para poder expresarlo a otros. ¿Sí? Entonces es bien difícil entender las artes, no es tan fácil. Es fácil, bueno, y eso, la técnica de las artes. Usted puede saber la técnica. Yo sé pintar, sé hacer... La técnica se aprende, es una habilidad, una destreza. Pero entender el pensamiento del arte es muy difícil. ¿Sí? Tiene que usted, ¿sí?, haber pasado por los otros razonamientos. Pero de esos 4 componentes, es decir, ciencia básica, ¿sí?, ciencia de cuidado, ciencia humana y artes, tiene que tener su currículo. ¿Bien? Su currículo tiene que tener eso. ¿Sí? Entonces, al menos una de esas. ¿Sí? Entonces, una de arte, vamos a darle una de cuidado. ¿Sí? Entonces en el cuidado está la ecología, puede estar botánica, puede estar, ¿sí?, porque aunque botánica es una ciencia básica, ¿sí?, pero cuando tú haces agricultura o haces botánica, cuidas la planta, ¿sí?, tienes que cuidar, ¿sí? Entonces ahí pones algo sobre cuidado. Cuidado puede ser también orden. Bien, entonces, y luego algo sobre ciencias humanas. Diferente a historia y a geografía, porque aunque historia y geografía se han clasificado dentro de las ciencias humanas como ciencias sociales, ¿sí?, realmente no son ciencias humanas, porque acabamos de leer que no dependen de nosotros, no dependen de nuestra voluntad, ¿sí?, dependen es de Dios, ¿cierto? Yo puedo cambiar cosas de la historia y de la geografía con mi voluntad, ¿sí?, pero a la larga esas materias no dependen de mí. Dependen es de Dios. Entonces, tiene que tener un componente de alguna ciencia humana también y de alguna arte. Es fácil con los pequeños enseñarles arte. Muy fácil. ¿Sí? Porque ellos innatamente quieren hacerlo. ¿Sí? Entonces es fácil. Pero usted tiene que en su currículo tener algo de ello. Bien. Listo. Entonces ya una vez sabemos qué vamos a enseñar. Yo tengo que razonar eso que Dios ha revelado, es decir, esa materia. ¿Sí? Entonces yo ya les dije que Dios revela el conocimiento, pero vamos a leerlo nuevamente en Deuteronomio 29:29. Ese para que lo marquen los maestros. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, ¿qué está diciendo? Que hay cosas secretas que le pertenecen a Dios. Es decir, que yo no sé todo, sino que Dios sí sabe lo que yo no sé, porque son secretas para mí. Entonces, Dios sabe lo que es secreto para mí, pero también Dios sabe lo que yo sé, porque Él lo reveló, porque dice más las reveladas. Es decir, que si Dios sabe lo que ha revelado y sabe lo que yo no sé, por lo tanto Dios sabe todo, ¿correcto? Y yo solo sé lo que Él me ha
revelado, ¿sí? Pero yo no sé lo que Él no ha revelado aún, pero Él sí lo sabe, es lo que nos está diciendo Deuteronomio. Más las reveladas, o sea, lo que revela Dios, son para nosotros, para mí. Todo lo que ha revelado Dios, yo lo puedo usar para mí. ¿Eso quiere decir que tengo que saber toda la revelación de Dios? No. Pero de acuerdo a mi llamado, porque todos nosotros tenemos un llamado para cumplir el propósito de Él, ¿sí? El propósito de Él es lo que Él quiere hacer, que es dar libertad a la gente. ¿Y cómo le damos libertad a la gente? A través de la predicación del Evangelio y el discipulado de los creyentes. Hoy estamos haciendo aquí el discipulado de los creyentes, ¿sí? Entonces ustedes deben salir aquí un poquito más libres, ¿sí?, que como entraron, ¿sí? Esa es la idea, ¿cierto? Y yo también, ¿sí? Y todos nosotros. Entonces, yo debo tomar la revelación de Dios que me sirve para cumplir mi llamado, para cumplir los propósitos de Él. Bien. Y para nuestros hijos, es decir, que eso yo se lo debo pasar a mis hijos. Eso no quiere decir que sus hijos van a tener su mismo llamado, pero sí que hay cosas que usted sabe que le van a servir a sus hijos para que ellos cumplan su llamado y cumplan el propósito de Dios. Entonces usted tiene que pasárselos a sus hijos en su casa, que son los hijos naturales o adoptados, sus hijos en la iglesia, que son sus hijos espirituales, ¿sí? Y sus hijos en la escuela, es decir, en educación en casa. Esa es la escuela. O en el colegio, cuando eres maestro de colegio. Tienes que pasarle lo que Dios te ha revelado para que ellos también puedan tener la posibilidad de conocer esa verdad y si deciden obedecerla, sean libres. Entonces, para nosotros y para nuestros hijos para siempre, siempre lo debemos hacer. ¿Para qué Dios revela todo? Para que cumplamos las palabras de esta ley. Todo lo que Dios revela, cualquier conocimiento, a la larga cumple esto. Todo, no solo el conocimiento teológico, porque entonces solo tendríamos que dar clase de teología. Pero sí el conocimiento teológico es básico, es de los tres básicos. Pero todo lo que pasa en el conocimiento que vemos en la historia, que lo que Dios ha revelado, ¿sí?, sirve para cumplir esto. Si usted analiza el fútbol y razona qué era lo que Dios estaba pensando cuando reveló el fútbol, se va a dar cuenta que el fútbol fue dado para un principio de gobierno, para gobernar en equipo. Para eso es el fútbol, para aprender a gobernar en equipo. Esa es la razón por la cual Dios reveló el fútbol, para que puedas gobernar en equipo, porque el gobierno siempre es en equipo, nunca es solo, ¿cierto? La república siempre es en equipo. Entonces Dios revela. Entonces usted tiene que escoger algo de las revelaciones de Dios para su clase. Puede ser que de lo que usted escoja casi no hayan libros. Entonces usted lo puede hacer usted los materiales. Pero gracias a Dios ahora tenemos muy fácil el acceso al conocimiento. Antes era más difícil, antes tocaba ir a la biblioteca, ahora es bueno ir a la biblioteca, ¿sí? Pero ahora es fácil llegar al conocimiento con un clic, ¿sí? Fácil. Pero debo filtrar si lo que me están diciendo es verdad o no. Pero ahora tengo el conocimiento mucho más fácil, ¿sí? No tengo que ahora ser un erudito para llegar al conocimiento, pero sí tengo que estudiar. Pero ahora está más cerca. Yo agradezco a Dios por el internet, porque cuando yo empecé a estudiar la palabra, ¿sí?, no había internet. Entonces tocaba con la concordancia de Strong, que es un mamotreto acá. Sí, busque ahí en la concordancia, y en cambio ahora me meto al internet, concordancia, pongo la palabra, sale ahí y me salen todas las versiones y todas las traducciones y puedo estudiar, puedo entender, ¿cierto? Pero antes tocaba con el libro y dele, ¿sí? Más difícil, ¿cierto? Aunque por ahí tengo el libro todavía, pero ya casi no lo uso, porque pues tengo una mejor herramienta, ¿bien? Una clase que usted pueda hacer puede ser sistemas o computador, ¿sí? Es una clase que pueda enseñarle. Otra clase que puede enseñar es modistería, ¿sí? Algo de lo que usted haga, su trabajo, ¿sí? Usted tiene libertad en escoger las materias, porque las materias no son solo las del colegio, sino todo lo que Dios ha revelado. ¿Bien? Entonces, una vez usted decide que va a enseñar currículo, usted tiene que pensar
¿Cómo es que Dios pensó eso? Y eso lo vamos a ver ahora más tarde, ¿sí? Pero ahorita les voy a enseñar el método para hacer una clase, pero quería decirles que antes de empezar usted a hacer la clase tiene que decir, bueno, si voy a enseñar, por ejemplo, voy a enseñar lengua española, lenguajes, clase de español, muy importante, ¿sí? Español es súper importante, ¿por qué? Porque estamos en un país de habla hispana, además porque es el idioma más desarrollado. O sea, si usted quiere, el español fue diseñado para estudiar. Esa es la razón del español, ¿sí? Estudiar, ¿sí? Es el idioma más desarrollado que Dios ha revelado. Por eso en el cielo se habla español, paila, no se habla hebreo, nada. Hebreo, nada. El hebreo sencillo, problemas, desorden. ¿Por qué? Porque es un idioma muy básico, ¿sí? Pero el español fue desarrollado mucho más profundamente. Por eso siempre para cualquier extranjero es más difícil aprender español que para nosotros aprender cualquier idioma. Entonces debemos aprenderlo para poder entender la lógica del español y entender la palabra. Entonces es importante. Entonces tengo que hacer eso, pero tengo que pensar por qué Dios reveló el español. Entonces cuando vengo, bueno, voy a estudiar. Entonces tengo que yo como maestro saber por qué reveló el español. No tengo que saber toda la teoría del español y todas las clases, ¿verdad? No, porque ustedes como padres enseñando en casa van a aprender mucho. Porque ustedes van a enseñar, pero lo que van a hacer es aprender. Entonces usted no tiene que saberse todo el libro, ¿sí? Pero sí tiene que saber es qué pensó Dios, las bases, ¿sí? De eso. El español viene de... Es una lengua romance, hay 5 lenguas romances que son el italiano, el rumano, el francés, el español y el portugués. Todas vienen derivadas del latín. ¿Y por qué el latín? Y empiezas a ver de dónde viene, qué hace y cómo se forma el castellano y luego el español. Y por eso entonces fue que vino el español acá. Bien, entonces aprendamos. Y tienes que ver por qué el español tiene tantos artículos, tantos tiempos, ¿sí? En el inglés no hay artículos iguales, ni tantos tiempos. Entonces tú entiendes a Dios y eso hay una forma de hacerlo. Se llama razonamiento bíblico de una materia, que lo vamos ahorita a enseñar un poquito más tarde. ¿Cómo tú puedes razonar la materia? Para que pienses como Dios piensa. No es razonar todo el libro que vas a enseñar, no. Pero sí tú vas a pensar como Dios pensó eso cuando lo reveló. Bien. Entonces una vez haces eso, entonces ya armas tu currículo, que ahorita lo vamos a ver, y ya puedes dar tus clases. Entonces ahora vamos a ver cómo hacer una clase. Bien. Entonces, ya vimos la Constitución y estamos en razonamiento bíblico. Acá. Para razonar bíblicamente vamos a ir a donde Dios nos enseña el método que vamos a ver. Está en Isaías. Entonces vamos a ir a Isaías 28. Isaías capítulo 28. Allí Dios nos enseña el método. Yo tengo que hacer... ¿Qué hora es? Bueno, todavía me quedan 10 minuticos y hacemos una... para alcanzar a hacer esta lecturita. Isaías 28, 9, 10. Capítulo 28, versos 9 y 10. Aquí básicamente, para situarnos en un contexto histórico, ¿qué sucede? Dios le dice a Isaías, vaya y dígale a Efraín, que si no, o sea, a la tribu de Efraín, a los descendientes de Efraín, que si no se arrepienten, entonces van a ser exiliados a Babilonia y tal. Todo lo que le tocaba hacer a Isaías, ¿no? Pero Isaías no tiene buena voluntad de ir a donde ellos. ¿Por qué? Porque los de Efraín eran los estudiosos, los maestros, los doctores. Entonces es como decirle a un sabiondo, oiga, estás mal, ¿sí? Entonces Isaías no quería ir. Pero Isaías entonces le toca ir y entonces va. Y va y le dice a Efraín, oye, si no te arrepientes, si no cambias tus cosas, ¿sí? Y Efraín le responde. Y acá está hablando Efraín. Y le está diciendo, como diciendo a título de burla, ¿tú qué me vienes a enseñar a mí? Si yo soy Efraín, yo soy el doctor, ya pasé por la universidad, yo soy el profesor universitario. ¿Tú qué me vienes a decir? ¿Sí? Entonces, ¿cómo
Esa es la situación que está sucediendo en Isaías 28. Entonces dice la palabra, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se le hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Bien, entonces voy a explicar el 9 primero, que el 9 es el currículo y el 10 es el método. Entonces voy a dar el currículo. Dice, ¿a quién se le enseñará ciencia? Es decir, que la ciencia hay que enseñarla, ¿sí o no? Y ya vimos que hay 4 tipos de ciencias y ahí están todas las materias, ¿cierto? Ya las vimos las 4, ¿no? Básicas, cuidado, humanas y artes. Los artistas a veces creen y se les ha enseñado que no son una ciencia, pero son una ciencia, una revelación de Dios con un orden. Las artes tienen un orden. El orden de las artes es estético, ¿sí? Porque luego uno se creyó en el cuento de que echan un baldado de pintura contra la pared y eso es ciencia, eso es arte. Se ve feo. El graffiti ¿ven el graffiti en la ciudad? ¿Se ve feo o bonito? Feo, horrible. Pero hay graffiti bonito, ¿cierto? Pero tiene que hacerse con una estética, ¿sí? Por eso usted tiene que saber cómo combinar los colores. Y para eso tiene que pensar mucho. Por eso a veces uno se viste mal, ¿sí? Hoy me combiné, ¿sí? Pero fue porque le dije a mi esposa que me queda bien, ¿no? Porque uno de hombre coge lo primero que hay ahí ya, ¿sí? Y a veces no combina tanto. Dios le dio una ventaja a las mujeres respecto a la estética. ¿Sí sabían eso? ¿Por qué? ¿Sí? La mujer tiene una ventaja. La mujer hace las cosas más bonitas que los hombres, ¿sí? Porque tiene una ventaja estética en su diseño. Esa ventaja la tiene la mujer, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella es bella, ¿sí? Esa es una ventaja que en cambio los hombres no, ¿sí? Entonces no somos tan buenos estéticamente. Bien, entonces la ciencia hay que enseñarla. O sea que esas 4 cosas usted tiene que enseñar. Ciencias humanas, ciencias básicas, cuidado y artes. La ciencia se enseña, cualquiera. Ciencias son todas las materias, ¿sí? Eso. Bien. Y luego dice, ¿o a quién se hará entender doctrina? Note que la doctrina no solo hay que enseñarla, porque cuando usted enseña, pero el receptor, el estudiante, es responsable de sí mismo de entender. Aunque yo debo ser bien didáctico y todo, pero pues yo enseñé. ¿Entendió o no entendió? ¿Sí? Pero mire que la doctrina no dice que se enseñe, sino que se hará entender. ¿Quién es el responsable cuando está enseñando doctrina? El maestro. Por eso cuando estamos en el ministerio de la palabra, el que está en el ministerio de la palabra es muy responsable, ¿sí? Ve que los otros entiendan. Por eso tenemos que tener una muy buena hermenéutica y saber qué es lo que dice para no andar diciendo herejías, ¿sí? Porque la doctrina hay que hacerla entender. ¿Ve la diferencia? Mientras que la ciencia hay que enseñarla, pero la doctrina, ¿sí? Hay que hacerla entender. ¿Qué es entendimiento entonces? Dice la palabra en Romanos 12:2, sea renovado vuestro entendimiento. No dice vuestro espíritu, vuestra alma, dice vuestro entendimiento. Entendimiento es una fórmula. Es P más R igual a E. Así es entendimiento. E es entendimiento. ¿Y P más R qué es? Principio más razonamiento es igual a entendimiento. Hay un principio bíblico, usted lo razona y entonces, ya entendí, ¿sí? ¿Por qué entendimiento tiene que ver con los principios bíblicos? Porque el entendimiento es función de una verdad absoluta, ¿sí? Entendí es porque es así, no hay otra forma, ¿sí? No es que tengo una opinión sobre eso, eso no es entendimiento. Entendimiento es que así es, no, eso no se cambia, ¿sí? Es decir, que usted razonó un principio de Dios, ¿sí? Eso es entendimiento. Pero incluye que usted disponga el principio y que el otro lo razone. Pero como usted está enseñando doctrina, usted es responsable de que el otro razone, porque dice se hará entender. No ellos entenderán, sino que yo tengo que hacer que ustedes entiendan si estoy enseñando doctrina, si estoy en el ministerio de la palabra, si estoy enseñando Biblia,
¿Sí? Por eso nuestra clase de Biblia es muy importante en la educación en casa, porque usted tiene que hacerla entender, mientras que la otra tiene que enseñarle. Y que más o menos, pero en la de Biblia, él tiene que salir entendiendo. ¿Sí? Entonces usted tiene que entender primero. Bien, listo. Entonces vamos ahí. ¿A quién? A los destetados, a los arrancados de los pechos. ¿Qué quiere decir eso? Efraín le está diciendo, ¿acaso tú me vienes a enseñar a mi ciencia? ¿A quién me vas a hacer entender doctrina? ¿Acaso yo soy un destetado, un arrancado de los pechos si yo soy Efraín? Sí, está diciendo, pues yo soy un erudito, tú me vienes a decir que me toca enseñar, que tú me vienes a mí a enseñar como a un niño pequeño que no sabe nada, como a un niño recién destetado que hasta ahora va a empezar a aprender. ¿Qué nos está diciendo Dios ahí? Que apenas es destetado, usted tiene que empezar a enseñarle. ¿Sí? En la infancia es donde se empieza a enseñar, pero no todas las materias. ¿Sí? Empieza a enseñarle de Dios y la ciencia que está alrededor de él. ¿Se acuerda que Mónica le enseñó qué es lo que está a su alrededor? Los colores, ¿qué ciencia es? ¿Qué clase es los colores? ¿Qué materia es? ¿Qué materia son los colores? Pensemos. Esa es física, esa es la clase de física. Porque los colores, ¿qué son? El reflejo de la luz, ¿cierto? Viene a la luz, pega y se devuelve. ¿Se acuerda que uno vimos luz incidente, un poco de cosas en física que uno ya ni se acuerda? Eso es la clase de física para los niños, ¿sí? ¿Cierto? ¿Dónde es la cocina y dónde es el baño? ¿Qué clase es? Geografía, ¿cierto? ¿Sí? Pero tú les enseñas su alrededor. Tú todavía con ellos no tienes una estructura académica. Vamos a hacer la clase de física, a ver los colores. No. Tú les enseñas alrededor, pero estás enseñando ciencia, ¿sí? Cualquiera de esas ciencias. La estructura académica la tenemos cuando van a empezar la niñez. Ahí sí ya tenemos las materias y todo. Pero antes tú les estás enseñando ciencia y le estás haciendo entender doctrina. La primera doctrina que tienes que hacerles entender es el Evangelio. Predicarle el Evangelio verdadero para que ellos sepan que necesitan a Cristo. Pero ellos tienen que tomar la decisión por Él, por Cristo. Tú no los puedes obligar, ¿cierto? Pero tú eres el que tienes que predicarles el Evangelio a ellos y hacerles entender. Una vez reciben el Evangelio, entonces tienen que empezar a hacerle entender principios bíblicos, ¿sí? De una, ¿sí? Apenas son destetados. La misma idea que usa Pablo cuando, ahora que eras un bebecito que tomabas lechecita, ahora sí te va a dar alimento sólido, ahora sí vas a empezar a entender. Bien, arrancados de los pechos, entonces desde chiquitos. Ese es el currículo. Entonces ya sabemos cuál es el currículo, todas las ciencias que hay que enseñar y la doctrina que hay que hacerla entender. ¿Bien? 10 es el método. ¿Cómo hacerlo? Entonces dicen, en el 10 ya lo leímos, pero ahora quiero que alguien en el celular me busque otras versiones. Entonces si alguien por favor ahí en el teléfono o si alguien ahí tiene físicamente otra versión que no sea la Reina Valera 60, léamela por favor. Solo el 10. Y alguien que me busque la NBI, la Nueva Versión Internacional, y la Palabra de Dios para Todos. Dale, ¿cómo dice? La NBI. Entonces vamos a ver cómo dice el 10 la NBI, ¿sí? Aunque es una versión, pero vamos a ver cómo interpretaron esa idea. Niños que repiten. Dale. A, B, C, D, E, coma. A, E, I, O, U, coma. Un poquito aquí. Un poquito allá. Bien. Entonces niños que repiten A, B, C, D, E, A, E, I, O, U, un poquito allí, un poquito acá. Es lo que dice. ¿Qué está queriendo decir ahí esa versión? La persona que hizo la versión está entendiendo que lo que dice acá en el 10 es que tiene que enseñarle A, E, I, es decir, algo muy básico, ¿sí? Usted no puede enseñarle de una vez todo, sino le va enseñando mandato tras mandato, mandamiento tras mandamiento, línea sobre línea, renglón tras renglón, un poquitico aquí, un poquitico allá. Es decir, que la clase no va a ser una enseñanza magistral, sino solo su clase va a ser de una cosa. Ahora, palabra de Dios para todos, si alguien la tiene, que es la que más chistosa es. ¿Alguien la tiene ahí en palabra de Dios para todos, PDT? Ya, el verso de Isaías 28:10. A ver si la tiene alguien. Yo no la tengo. Tengo una Biblia, palabra de Dios para todos, pero no la traje.
Esa me gusta porque es más latina. Dale. Dice, la M con la A, ma. La M con la I, mi. Mi mamá, mi. Muy bien, entonces dice la M con la A, ma, la M con la I, mi mamá me mima. Eso lo aprendimos nosotros en Colombia, ¿se acuerdan? ¿Cómo entonces hay que enseñarles? ¿Sí? Un poquito, ¿sí? Yo no puedo enseñarles todo en una clase. Por eso las clases en educación en casa son cortas. Usted no puede con un niño o un infante, ¿sí?, darle una clase larga. ¿Por qué? Porque pierde la atención. Entonces todas las clases son cortas. Entonces en lugar de hacer una clase larga de matemáticas de 40 minutos, ¿sí?, de 1 hora, ¿sí?, tiene que hacer 3 clases, ¿sí?, pero no de matemáticas, sino una de matemática, otra de, ¿sí?, con los chiquitos. Y eso que con los chiquitos no vemos todas materias, pero al menos usted va a programar sus clases cortas, ¿sí? A medida que van creciendo, vamos aumentando la clase, ¿sí? Un buen inicio para una clase con pequeños, con infantes, digamos, que no saben leer y escribir, es 5 minutos. Y su clase va a ser leerles, reading aloud, o lectura en voz alta. Usted va a tomar un libro y le va a leer, pero le lee un poquito y luego le pregunta ¿qué entendiste? Muy bien, o sea, lo sienta, tiene que haber un ambiente, lo sienta en su salón, en su escritorio y lo lee. Bueno, vamos a leer, listo, ¿qué viste? Listo, se acabó, a jugar. Y esa fue su clase, ¿sí? Y esa es su educación en casa, ¿sí? Empieza de a poquito. Ya cuando están terminando la infancia, usted puede estar haciendo clases de 15 minutos, 20 minutos, más o menos. Y ya cuando entran a la niñez, que es la etapa académica, ya tiene una estructura de mínimo unas clases de 20 minuticos hacia adelante, para estar acabando la niñez con unas clases de 40 minutos, ¿sí? 45 más o menos. Y ya en la juventud, ya usted les puede meter más, ¿sí? Pero como ya en la juventud se supone que ellos ya tienen el autogobierno y el carácter para hacerlo, entonces pueden pasar más tiempo en clase, ¿sí? Bien, pero usted hace sus clases cortas porque solo enseñamos una verdad por clase. ¿Por qué Dios quiere que enseñemos una verdad por clase no más? Porque solo podemos razonar una verdad a la vez. Si usted tiene mucha información, no puede razonarla. Le toca memorizarla para pasar el examen. Pero no la puede razonar, porque solo razonamos línea sobre línea, renglón tras renglón, una sola verdad a la vez. Si yo tengo mucha información, no razono. Este es el último concepto y vamos a hacer un pequeño descanso. Una vez tuve acceso a un material para enseñarle a los niños sobre el Espíritu Santo. Entonces, un material sobre el Espíritu Santo y traía lecciones. La primera lección tenía 6 ideas y era una clase de 40 minutos. Entonces decía, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es una persona, el Espíritu Santo fue dado para que no estuvieras solo, el Espíritu Santo fue dado para que tuvieras poder, el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo es benignidad, gozo, paz, todos. Esas eran las 5 ideas tenía. Eso es para enseñarle a un niño en una clase. Es demasiado porque tiene 5 ideas. Entonces, ¿qué hace el niño? No puede razonar. Entonces, ¿qué hace? Me hablaron sobre el Espíritu Santo y lo que medianamente puso atención es lo que se fue, ¿sí? No, yo tengo que en lugar de hacer 5 ideas por clase, para una sola por clase, para que él pueda razonarla. Entonces en educación prudencial ves menos currículo, ¿sí? O para ver el mismo currículo ves más clases pero más cortas. En lugar de en 40 minutos enseñarles 5 ideas, entonces mejor hago, ¿sí?, 5 clases de 8 minutos, pero no el mismo día. ¿Correcto? Para que razone cada verdad a la vez. Cuando tenemos mucha información no podemos razonar, solo razonamos una verdad a la vez. Por lo tanto, usted tiene que descomponer lo que le quiere enseñar en varias clases, porque si le enseña todo, entonces no puede razonar. Con ustedes como adultos ya podemos hacerlo, ¿sí? Pero con los niños no, están empezando a funcionar su razonamiento. Entonces, una idea por clase. Si fuera por cantidad de conocimiento, usted cuando puede, observe esto que pasa frecuentemente y constantemente.
Cuando un estudiante colombiano de cualquier colegio público o privado va a un intercambio estudiantil a los Estados Unidos y hace allá bachillerato, el que era media tabla aquí, allá es el mejor. Dice, uy, pero ¿este tipo qué? Allá le fue súper bien y aquí más o menos vagancia. Y siempre pasa, siempre les va mejor allá que acá. ¿Por qué? Siendo que llegan a otro idioma, a todo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque el noveno de nosotros, en el currículo pagano del gobierno, el noveno de nosotros es el 12 de ellos. Entonces, ¿quién ve más? Si nosotros vemos 10º y 11, además, ellos nunca ven las materias de 10º y 11 que nosotros vemos en Colombia, ellos nunca las ven en el colegio. Eso es en la universidad y para los que van a estudiar esas ciencias. Entonces, si es por conocimiento, ¿cuál nación debía ser más libre? Pues nosotros, pero no vemos, ellos son más libres que nosotros. Porque no es por la cantidad de conocimiento, sino por la obediencia a la verdad. Es decir, porque pudiste razonarla más. Entonces no es que tanto conocimiento, entonces no vamos a preocuparnos porque sepan mucho conocimiento, sino porque lo que les enseñamos lo razonen. Porque ¿cuál es la diferencia cuando lo razonan? No hay repaso, no se les olvida. Si tú razonas algo, nunca se te olvida. ¿Bien? Y tenemos la ventaja que razonamos en español. Mejor todavía. Que el español fue un idioma para el razonamiento. Mucho más fácil razonar en español. Hay otros idiomas diferentes, ¿eh? El inglés fue para la libertad, ¿cierto? Hay diferentes idiomas, pero los idiomas romances fueron para razonar, y de los 5, el español es el más desarrollado. El francés es para enamorar, ¿sí? Te habla francés, uy, tan lindo que se oye muy bonito, ¿cierto? Diferentes, Dios decidió para, ¿sí?, diferentes cosas, ¿cierto? El italiano es para el esparcimiento, para la recreación, para la fiesta, ¿sí? Ese es el italiano, para eso es. Entonces Dios diseñó los idiomas de diferentes formas, pero podemos razonarlo. Entonces si usted razona una verdad, nunca se lo va a olvidar. ¿Por qué? Porque razonó esa verdad y ¿qué hizo? Renovó su entendimiento. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño descansito acá de 5 minuticos para continuar con las R's. Ao leão de Judá.